gracias a RedBio. Es raro estar en la virtualidad, aunque hace ya 1 año y medio que estamos virtualizando, pero bueno, les voy a compartir la pantalla y les voy a contar un poquito cómo fue nuestra experiencia en el trabajo con COVID-19. Ahí me dicen si, esperen un poquito, que pongo que se vea completa. Me está tapando. ¿Están viendo bien la pantalla? Y sí, ¿no? Bueno, sí. Entonces, les vamos a contar un poquito acá, y algo que creo que es bastante interesante, que es que van a ver que todos los que terminamos dando una respuesta, no solamente los que estamos acá en el Congreso, sino a nivel nacional, éramos grupos que estamos investigando y trabajando ya en desarrollo de productos o en tecnologías con la visión de hacer productos. O sea, tanto lo que van a mostrar las 2 charlas anteriores como las otras respuestas que tuvimos tienen que ver con eso. Específicamente en el caso nuestro, lo que les quiero mostrar un poquitito es contar un poco cómo fue la historia de nuestro aporte desde INTA y el CONICET a la pandemia. Nosotros, cuando surgió el problema, nos dimos cuenta que teníamos que dar una respuesta rápida y fuimos a buscar dentro de nuestras plataformas tecnológicas cuáles eran las que podían ser útiles para poder dar soluciones. ¿Qué soluciones estamos pensando nosotros? Eran crear reactivos críticos que podían ser utilizados tanto para el diagnóstico como para la profilaxis contra esta enfermedad. Entre nuestra bandeja de tecnologías teníamos la posibilidad de fabricar anticuerpos policlonales en yema de huevo y anticuerpos monoclonales a partir de llamas, y a su vez teníamos una plataforma muy grande y opciones para producir antígenos recombinantes. Entonces, cuando vimos cuál era la situación a nivel país y cuáles eran los proyectos que se estaban avanzando, decidimos en primera instancia generar reactivos críticos que puedan utilizar las personas que iban a hacer kit diagnósticos, para lo cual nos dedicamos a hacer proteínas y anticuerpos, tanto policlonales como monoclonales. Y a mediano plazo, pensando en estos anticuerpos como profilaxis o terapéuticos. Entonces, quería mostrarles aquí que justamente porque teníamos una historia en generar anticuerpos monoclonales y anticuerpos policlonales, y teníamos experiencia tanto en hacer patentes como en hacer productos, es que en el año 2020, apenas detectamos el problema, generamos los nanobodies contra la proteína S, y estos nanoanticuerpos que desarrollamos, que ahora vamos a contar cómo fue todo el proceso, ya están con una patente provisional y ya fueron entregados a una empresa como Gentest y también al Instituto Leluar para ser evaluado para kit diagnósticos. Entonces, vamos a empezar con los nanobodies. Supongo que la mayoría de la gente sabe qué son los nanobodies, pero voy a hacer una muy pequeña introducción. Los nanobodies son las moléculas más pequeñas que tienen capacidad de reconocer un antígeno. Los tienen ciertos animales, los tienen los dromedarios, los tienen también los camellos americanos, los tienen las rayas y los tiburones. Por razones obvias nos quedamos con las llamas, y es interesante que sepan que son moléculas muy pequeñas, pesan 15 kilodalton, son no glicosiladas y son fáciles de producir y expresar. Entonces, apenas fue la situación de la pandemia, lo que nosotros hicimos fue ponernos manos a la obra para generar estos nanobodies contra la proteína S. Los nanobodies tienen un montón de usos. Acá hice un recuento de lo que se usa para terapias génicas, para estudio de imágenes, para las caries, como suplementos alimentarios, pero nosotros nos sentamos en este proyecto en 2 cosas: generar insumos para kit diagnósticos, sean el ensayo de ELISA o strip test, y para tratamientos contra virus, en este caso el SARS-CoV-2. Saben que hubo una convocatoria, esa convocatoria hubo una presentación masiva, que fue una respuesta interesantísima a nivel país de todos los científicos. En nuestro caso presentamos este proyecto, que era el desarrollo de producción de reactivos críticos para el diagnóstico y tratamiento de COVID. 3 objetivos: producir anticuerpos, producir anticuerpos IgG y proteínas recombinantes. Con respecto a cómo se hace un nanobody, para que tenga una dimensión, si uno hace todo a las chapas, a una velocidad máxima, puede generar nanobodies en 4 meses.
la realidad es que necesita tiempo de inmunización de las llamas. Eso nos lleva, ya nosotros tenemos estandarizados los POEs y los protocolos de inmunización. Eso nos hizo ganar bastante tiempo, pero necesitamos el tiempo de la respuesta inmune del animal, son 2 meses y medio en total, y de ahí lo que se hace es la extracción de las células mononucleares, linfocitos, ahí se obtiene el ADN, se hace una RNA copia, el RNA se hace una DNA copia, se hace la construcción de la biblioteca, se hace la selección, que es un proceso, digamos, crítico para obtener los nanobodies, y por último se hace la expresión en coli. Cuando nos encontramos con el problema de la pandemia había que producir la proteína S, ahora por suerte ya hay un montón de grupos en el país que producen la proteína S y se mejoró muchísimo los niveles de expresión. En abril del año pasado era un incierto de cómo fabricarla y cómo rendirlo. Por suerte, en el marco de una colaboración que tenemos con la doctora Karin Bock del NIH, logramos que nos manden los plásmidos de expresión, y la doctora Itati Ibáñez en el Milstein hizo la primera tanda de expresión en células de humanos, y con eso hicimos la primera inmunización de las llamas. Las llamas necesitan 3 inmunizaciones, los niveles de expresión que obteníamos eran muy, muy bajos, por lo cual era una tarea titánica, y llegamos con el antígeno de forma muy justa. Entonces, en base a otro contacto que teníamos nosotros, no me está bajando, ahí está, que es con los que venimos desarrollando la vacuna para la fiebre aftosa de cápsides vacías, que el doctor Yves Durocher de Canadá, que tiene un sistema de expresión transiente, mucho más eficiente. Logramos expresar la cantidad suficiente de la proteína S y fue enviada desde Canadá a Argentina para los boosters de la llama. Es interesante que a su vez, al mismo tiempo, se desarrolló conjuntamente con el doctor Yves Durocher un sistema de clon estable inducido por Kumato. Es una tecnología muy, muy eficiente, y estamos ya caminando en pensar en estos inmunógenos ya como una vacuna para uso humano, con resultados muy alentadores en hámsters, que no es parte de esta presentación. Aquí les muestro un esquema de inmunización de las llamas. Primera dosis, como les dije, estuvo hecho aquí en el Milstein. Las siguientes dosis fueron las que hicimos con la proteína que llegó de Canadá. A su vez, ven a ver aquí que incorporamos la proteína RBD como un booster. Esta proteína RBD lo hizo el Instituto IB3 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al día 50. Mientras se va inmunizando a los animales, se van monitoreando las células productoras de antígeno. Es crítico tener buen nivel de células productoras de antígeno, porque de aquí es donde vamos a encontrar los RNA específicos correspondientes a los VHH que queremos seleccionar, y de ahí se pasa a hacer la librería. Miren la respuesta que tuvimos una respuesta muy, muy alta, estamos hablando de títulos arriba de 100.000, tanto contra la proteína S como para el RBD. Eso nos auguraba un buen camino. Estas son las 4 llamas que tenemos. Esta se llama Spike, muy originales estuvieron las chicas con el nombre. Y aquí es cuando se hizo la library. Y esto es un punto que yo quiero recalcar: el trabajo de Itati Ibáñez y Flor del Milstein, conjuntamente con el equipo de Cuinta, lograron en tiempo récord, en 10 días, tener una library de 10 a la 9. Eso es una library muy, muy potente. O sea, 10 a la 9 clones es un número muy, muy alto, donde uno puede empezar a buscar una gran cantidad de binders específicos contra la proteína S o contra la proteína RBD. Esto es para que tengan una idea. Esta es Viviana Parreño, la directora del proyecto de nanobodies. Que miren la cantidad de clones que tuvimos específicos contra RBD, tanto cuando lo hacíamos con los fagos o cuando lo hacíamos ya en el espacio periplásmico, y lo propio contra la proteína S. Tuvimos un montón de clones, y clones con distinta intensidad, lo hace muy interesante. Acá los quiero mostrar nada más para que tengan una idea de los clones que fuimos seleccionando, y viendo su capacidad de reconocimiento para la proteína RBD, y lo propio contra la proteína S. Una gran cantidad de clones, a los cuales había que luego después elegir con criterios que les voy a contar ahora, que eran los criterios de título, de especificidad, de capacidad de expresión, y también queríamos tener clones que vayan solamente contra RBD, solo contra S, y poder usar después el hecho de pensar la combinatoria de clones específicos contra S y contra RBD como potenciales usos para un tratamiento como profiláctico. Hicimos el escalado,
En la planta Incuinta hicimos los bioreactores en 5 litros de todos los clones, probamos estos clones que son los que ya fuimos seleccionando, estos se seleccionaron ya porque algunos eran contra S, otros contra RBD, y por sus niveles de expresión, se purificaron en el sistema de Acta Plus, y se mandaron a secuenciar tanto previamente como post para mantener su identidad, y lo más importante era analizar su capacidad de neutralización. Para eso hicimos 3 ensayos distintos y un cuarto después confirmatorio. La doctora Itatí Ibáñez hizo con pseudopartículas la actividad neutralizante de los clones. A su vez, en el Anlis Malbrán, la doctora Elsa Baumeister evaluó contra la cepa argentina. Se mandaron los clones seleccionados a Norteamérica, Virginia Tech, donde se hicieron con la cepa norteamericana, y posteriormente se confirmaron los títulos neutralizantes que se tenían hechos por el Malbrán en el Instituto de Virología por Juan Llamas. De esos 17 clones, nosotros terminamos quedándonos con 5 clones que se están expresando ya para ser como biofármaco, y estos clones, 2 de ellos ya se están expresando en 300 litros. Entonces, ¿hasta dónde llegamos hasta ahora? Caracterizamos, hicimos la caracterización y la escala piloto y la escala para ir a las pruebas de ratón y después a la prueba de pacientes. En el camino nos vinculamos con una empresa, que es la empresa LEA, que es la responsable de convertir este desarrollo en un producto. ¿Cómo lo estamos pensando? Lo estamos pensando como un biofármaco para uso nasal, para usarlo como profiláctico y o terapéutico. Este es el equipo: la doctora Itatí Ibáñez, Florencia Paván del Milstein, acá está Juan Pablo Malito y Viviana, Marina Bock, y Diego Franco y Gisela, que fueron los responsables de la parte del cuidado de los animales. Esta es la parte que tiene que ver con lo que hicimos con los nanobodies. Como les dije, estos nanoanticuerpos los tiene ya el Instituto Leluar para probar, y los tiene también Chemtex para ser utilizados como reactivos diagnósticos. La segunda parte tiene que ver con la plataforma IGY. Nosotros fundamos una empresa, se llama BioInnovo, y en el marco de esa empresa tenemos 2 plataformas, una de vacunas y otra de anticuerpos policlonales en yema de huevo. Cuando surgió el proyecto dijimos, podemos ayudar desde esta plataforma, y el objetivo es, de nuevo, tener un alimento funcional, pensar en un terapéutico gástrico, y también hacer insumos, porque son muy buenos estos anticuerpos como anticuerpos de captura. Entonces, de nuevo, los anticuerpos IgY contra la proteína N ya fueron transferidos a Chemtest, que parecía como adoptante en el proyecto que habíamos presentado, y también lo están evaluando en Leluar. Entonces, ¿qué ventaja tienen las IgY? Que uno puede fabricar 100 miligramos de anticuerpo por huevo, y una gallina pone 6 huevos por semana, y a su vez tenemos muy puesto a punto todo lo que es el proceso downstream, hasta tener los anticuerpos en un contexto seco, para pensar en un alimento racionalmente diseñado. Entonces nosotros ya tenemos un producto, un biológico en el mercado, que es para el complejo de la diarrea de los terneros. Este producto ya fue aprobado, en el caso nuestro, por SENASA, y hemos producido 36 toneladas en los últimos 3 años. Eso hacía que todo lo que sea el downstream del proceso y los controles los teníamos ya puestos a punto. Entonces el desafío fue hacer lo propio para COVID. Ahí el IB3 de la Facultad de Ciencia Exacta fue el que produjo la proteína RBD. Produjimos los huevos, estos huevos fueron secados en nuestro spray dry, y ese huevo en polvo fue evaluado tanto por neutralización como por ELISA, hasta crear nuestros lotes piloto. Aquí lo que les muestro es los títulos que tuvimos por ELISA, de los sueros de las gallinas como ejemplo, y los títulos que tuvimos, que es 1 en 1000, por ELISA, de los 3 lotes que produjimos en nuestra planta de BioInnovo, con los controles de calidad microbiológica que sirven para humanos. No la planta, pero sí controles microbiológicos que le hicimos al producto. Lo más interesante es que cuando mandamos estos anticuerpos a evaluar a Estados Unidos contra la cepa de Estados Unidos, el último lote tuvo un título de 40,960. O sea, estamos hablando de un logaritmo arriba de lo que habíamos tenido normalmente, y los títulos de neutralización de las IgY fueron, podríamos decir,
4 veces superiores a las que eran de los nanobodies, lo que convirtió a estos anticuerpos en una alternativa muy interesante también. ¿Qué estamos con esto? Bueno, por un lado, como les dije, los anticuerpos también lo hicimos contra la proteína N, que ya fueron transferidos a Gentest, y ahora estamos trabajando en utilizarlos como unas grajeas para hacer protección gástrica o un alimento funcional. Finalmente, lo más importante es el equipo de InQuinta. Esto es el día que inauguramos la planta de InQuinta, fue justamente hace un año. Usamos, creo que podemos decir que irrumpimos el edificio de InQuinta porque le faltaba un poco para ser entregado, pero cuando vino la pandemia y necesitamos espacio para trabajar, empezamos a trabajar ya en nuestras nuevas instalaciones, y este es el equipo de Bioinnovo que participó en este desarrollo. Así que bueno, nada, era eso. Muchísimas gracias.